nuestro siguiente programa. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. CDNN 23. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Hola mis televidentes, estamos de nuevo en su programa de entrevistas desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua. Nos retransmite IBW y Claro TV en canal 99 y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Agradecemos a los que nos están viendo a través de Ticavisión, allá en la República de Costa Rica, que están pura vida Nica, en sintonía de este programa y de la programación del canal de noticias de Nicaragua. Tenemos la grata presencia el día de hoy de contar con don Chuno Blandón, don Jesús Miguel Blandón, abogado, periodista, poeta, escritor e historiador, borracho, no era borracho. Bohemio, parrandero. Bohemio. Ya, ¿y qué otras cosas, don Chuno? Borracho, parrandero y jugador. Borracho, parrandero. Menos gallero. Gracias de haber aceptado estar aquí con nosotros, acercándose el día del nacimiento de Carlos Fonseca Amador, don Chuno. Gracias a vos por haberme invitado, Plinio. Tú sabes que para mí es un placer conversar con vos, aquí y donde sea. Aquí en la Conchinchina dirían en otro momento. Sí, y ese invento de la Conchinchina, ¿quién lo hizo? Y lo puso en el argot
Me imagino que con Chinchina lo consideran un lugar lejano, pues. Ajá. También decían, eso que allá por Chiquilistagua, decían. Ajá. En ese tiempo Chiquilistagua era lejos de Managua, ahora ya está Ahora integrada. ahí está nomasito. Integrada. A 2 pasos de donde usted vive. Sí, O sea, fíjate. a una laguna, como diría. Pero fíjese que además estaba viendo que parte de su libro El Día de los Anillos, La noche de los La Noche de los Anillos, ¿verdad? Oía el cuadro dramático de Radio Progreso de Cuba, ¿verdad? Quiero pedirle a los muchachos a ver si pueden poner parte de cómo arranca, ¿verdad? Y que la están retransmitiendo, ¿verdad? Sí, que está esa en parte el aire. no me la sabía, pero cuando la vi le digo a los muchachos, tenemos que escucharla para que le dan seguimiento a esto, lo que la radionovela cuando no había televisión era y aún habiendo televisión. Era el boom. Era el boom. Ahora, pero La Noche de los Anillos no estaba, nunca estaba hasta ahora. La Noche de los Anillos la pasaron en Cuba hace como 6 años y fue un éxito. Porque en Cuba, no sé si sabes vos, que la radionovela está como que Todavía comienza. Sí, así es. Entonces la gente me encontraba porque yo fui a grabar los últimos capítulos y me hablaba de los personajes, mirá, que no sé qué, que la Cristina, que la fulana. Pues la estoy viendo todo el mundo. ¿Sí? Tenemos ahí el sonido para ver si lo ponen. Adelante. Presenta La Noche de los Anillos. Novela del escritor nicaragüense Jesús Miguel Chuno Blandón, en versión radial de Pedro Urbeso. Asesor, Víctor Muñoz Juliás. Dirección, María Antonia Álvarez Albero. La noche de los anillos es la noche de las ilusiones, de las esperanzas, la noche que se abre a un nuevo amanecer. La Noche de los Anillos. Llegó la hora, Eugenio. Vamos, ayúdame a levantar a tu madre. Padre. Déjate de lloriqueos y ándale. Carne Amarilla nos está esperando ahí afuera. Vamos, muévete. No hay tiempo que perder. Un hombre de la corpulencia de Aníbal Castilblanco, más conocido por el Gato, hubiera sido suficiente para levantar a la escuálida mujer del camastro, sin requerir de la ayuda del muchacho, casi un niño, que angustiado y sollozante lo acompaña al exterior, donde el chofer de piel cetrina aguarda junto al automóvil estacionado. Aquí atrás. Con cuidado con la cabeza. No huyas tanto, Carne Amarilla, que no es contagioso. No, Eugenio, tú ve delante con Carne Amarilla. Yo me hago cargo. Seguro que va a estar bien, padre. Demonios. ¿Cuántas veces tengo que decirte va a estar en el mejor lugar? Sí, Eugenio, tu padre te está diciendo la verdad. Ven, sube. ¿Qué te pasa? Mirando tu casa, ¿eh? No te aflijas, volverás. De cualquier forma, un cambio de aire siempre cae bien. Vamos, ¿qué esperan? ¡Vamos! Apresúrate, Carne Amarilla. Primero al sanatorio y después a dejar a Eugenio, que es el último. El último. Este adjetivo suena raro en los oídos de Eugenio, como si fuera un objeto que se distribuye, una mercancía. El último, sí. El último en ser repartido. Ya con anterioridad lo habían sido sus hermanos en casa de sus tías maternas, que viven en Ginotepe. Bueno, podríamos instalarnos y oírla toda completa, pero la pueden escuchar en Radio Tigre. En Radio Tigre, a las 2:30 del día, a las 9:30 de la noche. 2:30 del día y 9:30 de la noche. 9 de la noche, sí. Así que para los que le quieran, vos, Furito, que te gusta oír Las que radio, no quieran comprar el libro, que lo pueden oír en gratis sí, en la radio. los que no quieren leer, pues por lo menos que la oigan, porque aquí hay gente que
todavía tenemos haraganes para la lectura, prefieren oírla. Sí, y hay que sugerirle a la tigresa y a doña Miriam de que la suba a las redes, ¿verdad? Para que la oigan también, claro. ¿verdad? Porque es interesante poder oír esa dramatización, ¿verdad? A través de ese cuadro dramático, ¿verdad? Voy a seguirlo oyendo, yo voy a tener la costumbre antes de dormirme, ¿verdad? Estar escuchándola. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos metemos a la segunda edición del libro Carlos Fonseca y los intelectuales, porque anda en su segunda edición. Vamos a los mensajes y regresamos con Jesús Miguel Blandón. Como vos querrás. Disfrutemos sin parar. Este Movistar. Mega diversión con los nuevos Megapacks de Movistar, que traen de todo: internet, minutos, mensajes, además redes sociales sin consumir tus megas. Activa el tuyo enviando Mega 50 o Mega 100 al 7000. Movistar, elegí todo. Un nuevo estilo, moderno, más rápido, seguro y conveniente. Nuevo auto ATM de Banco Lafice Bancentro. 24 horas, 365 días para su comodidad. Haga sus pagos, transferencias, consultas, compra de tiempo aire, de fácil interacción, la transacción que necesite, depósitos y retiros. Aceleramos en innovación y servicio. ATM Lafice, la red más moderna y con mayor cobertura nacional. Ubicado en sucursal, Edificio Bancentro, kilómetro 4, carretera Masaya. Tenemos un mensaje de Disnorte Disur para su seguridad. Manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes. Para evitarlos, le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas. Disnorte Disur no construye líneas de energía sobre viviendas. Por lo tanto, no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas. Es un riesgo permanente. Si estás trabajando sobre techos, identifica las líneas eléctricas próximas y evítalas. Si encuentras una situación de peligro, reportala a las líneas de emergencia 125 o 135. Disnorte Disur está a tu servicio. Energía segura, salva vidas. Un mensaje de Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Ticavisión, el canal joven de Costa Rica, uniendo fronteras. Ticavisión, con programación para todos. Producciones nicaragüenses y costarricenses, series retros, películas, programas infantiles, deportes, noticias y mucho más. Ticavisión, de Costa Rica para Nicaragua. Solicítalo al cable operador de tu preferencia. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Continuamente su programa de entrevista conversando con este distinguido culto amigo, don Chuno Blandón, poeta, periodista, escritor, ¿verdad? Y lo que usted le añade. Etcétera. Además, dirían en otros momentos aquellos que les gusta aparecer en la formalidad, don Chuno, esposo de doña Miriam. Sobre todo. ¿Ya? ¿Quién lo acoge, como siempre? Chuno Blandón de Palacio. Opa, se declaró el hombre, ¿eh? ¿Se fija? Ya le sacamos una nueva declaración a don Jesús Miguel Blandón. Chuno, su segunda edición del libro Carlos Fonseca y los intelectuales, ¿por qué? ¿Apegado, como dicen popularmente? Bueno, como recordarás, yo estuve aquí en tu programa el 8 de noviembre de 2016, que se cumplían 40 años de la caída en combate de Carlos y 80 de su nacimiento. Se sacó la primera edición precisamente para conmemorar una efeméride tan importante como eran los 40 años y los 80. Y la gente, como siempre, todo lo que es de Carlos, hombre, la gente lo acoge con mucho cariño. Sin embargo,
quedó en el aire la posibilidad de incluir documentos nuevos que fueron apareciendo, y yo quería que estos documentos estuvieran, porque ya han sido publicados, pero están dispersos. Por ejemplo, hay una carta de Carlos Fonseca al profesor Alberto Torres que fue publicada en Barricada en 1991. Ya no la encontrás en ningún lado. Entonces, incluirla pues en un solo volumen para que vaya ordenado el libro con sus documentos. Esa carta al profesor Alberto Torres es aquella donde habla, que le define el pensamiento sandino, a Alberto Torres. Bueno, la carta fue escrita el 10 de junio de 2016. Estoy retrocediendo en el tiempo. Ajá. En el 2010, la carta, perdón. 1916. 1960 fue escrita 60. la carta. Okay. Sí. El 10 de junio de 1960. Y en esta carta Carlos aborda una serie de temas importantísimos. Pero lo más importante es que se deja ver la madurez. Carlos tenía apenas 23 años. La madurez con que aconseja al profesor Torres, que ya tenía como 65. Pareciera que es el profesor el que le esté creyendo a Carlos, por la madurez. Por ejemplo, una de las cosas que le dice es que la oposición no saca nada con estarse atacando mutuamente, porque más bien fortalece al somocismo. Que hay que atacar al somocismo y que hay que demostrar que es revolucionario con acciones, no con palabras ni con pleitos. Es una de las cosas que además analiza las causas del fracaso de la guerrilla del Chaparral. Y dice que la causa principal es que la revolución está comenzando apenas y que no ha producido los verdaderos líderes que van a encabezar este movimiento en el futuro. Eso solo lo va a dar la madurez. Y dice que los chinos sostienen que el fracaso es la única forma de aprender. Así que el fracaso se puede transformar en éxito. Algo así. Ahora, en ese momento ha pasado ya la Revolución Cubana, ya Rigoberto López Pérez ha asesinado, ajusticiado a Anastasio Somoza García, y también en ese momento ha pasado el Chaparral. Esas son las condiciones que se están dando y de las cuales habla. Todo eso ocurrió en la década del 50, ya estamos empezando la década del 60. Entonces Carlos aborda, como te decía, una serie de temas importantísimos. Por ejemplo, aborda la existencia de un movimiento guerrillero llamado Frente Revolucionario Sandino, que era un movimiento que levantaba la bandera de Sandino. Fue el primero que la levantó en la montaña. Y entonces dice que en cualquier momento él se puede sumar a ellos, pues, e irse a la montaña. O sea, que está recuperándose de la herida. Pero en vez de preocuparse por curarse bien o por fortalecerse, ya está diciendo que quiere irse. Demostrando así que la idea de Carlos sobre la lucha armada fue inalterable. O sea, algunos cuestionaban eso de Carlos Fonseca, que no tenía la lucha armada como algo principal. ¿Usted cree que sí? Lo plantea ahí como la única forma de poder derrocar a la dictadura de Somoza. A partir del Chaparral, sí. Porque él dice en esa carta que para él es un honor que la sangre de los mártires caídos se haya unido a la de él, porque vos sabés que el problema, mejor dicho, la leyenda de Carlos se acrecienta en el Chaparral porque fue la primera vez que se le da por muerto. Entonces, como él era miembro del centro universitario y era uno de los dirigentes estudiantiles más importantes, aquello en la universidad cae como una bomba. Dice Carlos Fonseca. Me acuerdo que Manolo Morales se paró en el atrio de la iglesia de la Merced y dice: Carlos Fonseca Amador ha muerto. Y eso fue lo que estalló, pues, o hizo estallar la agitación estudiantil y las manifestaciones, y produjo la masacre estudiantil en que murieron 4 personas, 4 estudiantes. La del 23 de julio. La del 23 de julio. Pero la llama que encendió, pues, la agitación estudiantil fue la supuesta muerte de Carlos Fonseca, que se vio gravísimo, como sabemos, y lo llevaron casi muerto a Tegucigalpa y todo eso.
Entonces, a partir de ese momento, Carlos ya no dejará de poner el dedo en la llaga, en el sentido que la única forma de derrotar a Somoza es mediante las armas, como efectivamente fue. Pues. Ahora, Carlos Fonseca, en esa carta, ¿qué otras cosas aborda con Adalberto Torres? Una de las cosas más que me llamó más la atención a mí es, por ejemplo, él no menciona tanto la revolución como la patria, lo que llamamos a la patria. Y otra cosa que me llama la atención es su falta de sectarismo, porque él dice que no hay que echar a todo el mundo en el mismo saco. Dice que en el Partido Conservador los sectores de la clase media y los sectores de la juventud quieren combatir con las armas. Entonces que hay que unirse a esos sectores. No vamos a decir los conservadores son la derecha, pues, sino que hay sectores dentro del Partido Conservador que son progresistas y que quieren combatir y que hay que unirse a ellos. Eso me llamó mucho la atención, es uno de los puntos más importantes de la carta. Ahora, ¿de esa hay alguna respuesta de Adalberto Torres? ¿No la incluye? Debe haber, pero vos sabés que... Correcto, no se ha logrado... No está registrada, no se encontró. Pues. Ahora, si Adalberto Torres en ese momento, ¿qué está haciendo? Bueno, el profesor Torres era una especie como de conspirador permanente. Era un embajador de la revolución en México. Y él era, digamos, el padrino espiritual precisamente de esos muchachos que estaban en el Frente Revolucionario Sandino, entre los que estaban Alejandro Martínez, Harold Martínez, que vos lo conocés, y él mismo en Pastor. Ellos eran los que estaban allí y otros, muchos compañeros, porque algunos de ellos murieron en la batalla del Dorado y otros están vivos todavía, como esos que te he citado. Ahora, sí, el reflejo de la carta y el haberla ya incorporado a esta segunda edición del libro Carlos Fonseca y los intelectuales, ¿cree que le da más calidad a la obra que usted viene juntando? Pues sí, porque era una lástima que una carta tan importante no estuviera en ese libro que precisamente se llama Carlos Fonseca y los intelectuales. Y uno de los intelectuales más importantes que se relacionó con Carlos es Adalberto Torres, el gran biógrafo de Rubén Darío, autor de la famosa obra La dramática vida de Rubén Darío, en la cual Carlos colaboró. Y Adalberto reconoce en el prólogo de su libro que un reconocimiento, ¿no?, le da a Carlos por su colaboración a la realización de la obra. Porque Carlos investigaba en las bibliotecas de Costa Rica, de México y de La Habana, cosas relacionadas con la vida de Rubén Darío. Vamos a hacer una pausa, don Chuno, y cuando regresemos, hay un poema incorporado también a José Coronel Urtecho, de José Coronel Urtecho. Sí. ¿Verdad? ¿Qué trascendencia tiene eso al hablar sobre los intelectuales y Carlos Fonseca Amador en esta segunda edición del libro que ha escrito Jesús Miguel Blandón? Adelante con los mensajes. La educación es la llave para abrir las puertas al futuro. Universidad Central de Nicaragua te permite alcanzar tus metas inspirando tus ideas. Proyéctate, sé visionario, selecciona la carrera de tu preferencia. Yo ya lo hice. Aquí, en UCN, están las carreras de mayor demanda, catedráticos altamente calificados y sobre todo, aprendemos el idioma inglés. Hi, how was your test? Descubre la emoción de estudiar y realizar tu proyecto de vida con la guía de la Universidad Central de Nicaragua. UCN, pensando en tu futuro. Premio Millonario Premia Banpro. Te hace millonario con 3 oportunidades de ganar. 1 millón, medio millón y $250,000 de córdobas. Participa por cada 100 córdobas en compras con tus tarjetas de crédito o débito Premia Banpro y doble acción al pagar por Telepagos 1-815-30. Premio Millonario Premia Banpro. Banpro. Grupo Promérica. Quiero vivir en democracia porque creo en la paz, la libertad y el desarrollo. Para poder expresar siempre lo que pienso y lo que hago. Para elegir libremente y que mis propuestas sean tomadas en cuenta. Un país donde se promueva la tolerancia y el diálogo.
donde todos tengamos igualdad de oportunidades y derechos. Queremos vivir en una Nicaragua en democracia y prosperidad. Un mensaje del Consejo Superior de la Empresa Privada COSER. Tenemos un mensaje de Disnorte Disur para su seguridad. Manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes. Para evitarlos, le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas. Disnorte Disur no construye líneas de energía sobre viviendas. Por lo tanto, no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas. Es un riesgo permanente. Si estás trabajando sobre techos, identifica las líneas eléctricas próximas y evítalas. Si encuentras una situación de peligro, reportala a las líneas de emergencia 125 o 135. Disnorte Disur está a tu servicio. Energía segura, salva vidas. Un mensaje de Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Continuamente su programa de entrevista conversando con Jesús Miguel Blandón, don Chuno Blandón, a propósito de la segunda edición del libro Carlos Fonseca y los intelectuales. Yo le hacía la pregunta porque incorporó también un poema de Carlos Fonseca, de un encuentro, más bien el poema para vos de José Coronel Ortecho, así es. Se llama Conversación con Carlos. Conversación con Carlos. ¿Qué versa este poema? Bueno, lo que sucede es que hay que decir que Carlos, antes de ser revolucionario y guerrillero, era poeta. Esa es su primera afición o vocación de joven. Y era un gran admirador de José Coronel y de Pablo Antonio Cuadra, Joaquín Paso, Manolo Cuadra y toda la generación de vanguardia literaria. Nunca escribió sobre ellos, sí. ¿Cómo no? Ajá. Sobre todo ellos, sobre Pablo Antonio, sobre... ¿En qué libro escribe Carlos Fonseca? En su revista Segovia que tenía. En la revista Segovia, correcto. Y entonces ya maduro, él siempre siguió admirándolos y los consideraba muy importantes en la formación de la conciencia nacional y en la lucha pues contra la dictadura. Entonces él quería reclutarlos para su causa. Un día de tantos, dice José Coronel que una señora que estudiaba en la UCA le dijo: Carlos Fonseca quiere verlo en la casa de Napoleón Show. Entonces José Coronel tuvo la entereza de decir que sí. Pues sabés lo que era verse con Carlos Fonseca en ese tiempo. Y efectivamente lo concertaron la entrevista en la casa de Napoleón Show, que quedaba por la Delicia del Volga. Y con Carlos Fonseca llegan Julio Buitrago y Sergio Narváez, nuestro amigo de la librería que está aquí en el centro comercial. Aldo Díaz. Sergio Narváez. Ah, Sergio Narváez, correcto. Sergio Narváez. Llegan con él y por el lado de José está José, Napoleón y el papá de Napoleón. Como te digo, él vivía por ahí por la Delicia del Volga, Napoleón. Y conversan largamente y José Coronel se extraña de los conocimientos literarios de Carlos, que se dé el lujo de platicar de tú a tú de los autores nacionales y de los extranjeros, que Carlos conocía. Él era muy aficionado a la novela, por ejemplo, de John Steinbeck, que se llamaba Viñas de Ira, por ejemplo. Y conocía como la palma de su mano la literatura nicaragüense. Entonces conversan durante 2 horas. Y están tan entusiasmados que quieren seguir. Pero José Coronel tiene que leer unos poemas en la UCA esa noche a las 7. Entonces le dice a Napoleón: ¿y por qué no seguimos después en mi oficina ahí en la UCA? Porque Napoleón era profesor de la UCA. Va, pues, le dice Carlos y José, para seguir platicando, quién sabe hasta qué hora. Pero Julio Buitrago, que era hombre enérgico, dice: no, es mucho riesgo porque a mí me conocen mucho en la UCA y vamos a correr riesgos innecesarios, mejor otro día.
Y este otro día nunca llegó porque a los pocos días mataron a Julio. Precisamente ahí, por la delicia del Volga. La entrevista se realizó más o menos a finales de agosto de 1969. En esos días fue que mataron a Julio Buitrago. Entonces, se da la versión en el libro, la versión de José, que me la dio a mí personalmente porque yo fui muy amigo de él. La versión de Napoleón Chou, que no era muy amigo de Carlos ni admirador, porque era social cristiano. Acordate que la pugna que había entre la izquierda y los cristianos. Y entonces se da la versión de Sergio Narváez sobre la parte armada, qué armas llevaban, qué pistolas, qué esto, qué el otro. Y por último aparece el poema de José Coronel sobre el impacto que para él representó conocer y conversar con Carlos. De manera que al poco tiempo José se vuelve colaborador del Frente y por último ya era más sandinista que sandino. Entonces esa es la importancia, además de que es una pieza literaria memorable, la forma como influenció Carlos Fonseca la vida de José Coronel Urtecho y de su familia. Ahora, ¿dónde rescata el poema que hace José Coronel Urtecho? ¿Fue publicado? Sí, ¿Fue es lo manuscrito? mismo. Hay otro libro perdido, ¿verdad?, que se llama Pola Alanta Paranta, un nombre enredadísimo, creo que es en griego, que quiere decir después de vueltas y revueltas. Ahí se llama el libro. Escrito por José Coronel. Por José Coronel, y entonces ahí está incluido, se llama. Hay uno que se llama Paneles del Infierno, que es dedicado a la Revolución Sandinista. Y esta conversación con Carlos, donde relata punto por punto todo lo que se dijo en aquella conversación. Ese Paneles del Infierno no tengo memoria de haberlo escuchado. Es que, claro, es lo que te digo, que se han olvidado de él, porque fue publicado en los 80. Y la gente se ha olvidado de él, pero existe el libro. Sí, ¿y qué versa este poema Paneles del Infierno? Sobre los aspectos, como te digo, de ¿La critica? ¿La ensalza? No, él era revolucionario. Sí, pero la óptica del poema. Precisamente es elogiando los avances de la revolución y el proceso revolucionario en sí. En ese mismo está ese poema hacia Carlos. Ahí está la conversación con Carlos. Sí. Entonces tenemos la versión de tres que estaban presentes, solamente está vivo el pollo, Sergio Narváez. Y el poema, que es un relato en verso. Ahora, lo importante de cualquier cosa es que los poetas no acostumbran a hacerle versos a seres vivientes, pues, importante. Entonces Carlos Fonseca se da el lujo de que un poeta de la talla de Coronel Urtecho le dedique una poesía que es histórica. Yo creo que solo Sandino y Carlos se han dado ese lujo. Ahora, también incorpora algo de Lisandro Chávez Alfaro, novelista también, que ha venido quedando un poco rezagado en el conocimiento de las nuevas generaciones. Lisandro Chávez Alfaro, granadino era. No, era de la costa. Costeño. Era de Bluefield. Ajá. Él se hizo famoso porque ganó un premio Casa de las Américas en los años 70 con su famoso cuento Los monos de San Telmo. Y después fue finalista del concurso en España con su novela Trágame Tierra. Famoso, pues, porque en ese tiempo pues pocos nicaragüenses triunfaban en el exterior y Lisandro lo logró. Ahora, el Ministerio de Educación los logró incorporar, creo, o Los monos de San Telmo o Trágame Tierra, no, los monos de San Telmo, al leerlo como parte de la materia de la primaria o la secundaria. O sea, Lisandro Chávez, ¿en qué posición se mantiene? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a Carlos? Con respecto a Carlos. Bueno, lo que a mí me llamó la atención es que fue padrino de la boda de Carlos en México en 1965. Entonces yo quería saber cuál había sido la relación entre ellos. Y entonces logré... es que, mira, ya cuando uno escribe el libro, la misma gente lo busca para darle los documentos. Ah, vos estás escribiendo sobre Carlos Fonseca, mira, fíjate que me pasó esto y esto. Entonces, en una consulta médica ahí en la clínica Tizcapá me encontré con el doctor Juan Sánchez Barquero, ex rector de la Universidad de Ingeniería.
Y entonces me dice, yo estuve en la boda de Carlos Fonseca y María Aide Terán. Y él le digo, si querés me contás cómo fue la cosa, pues. Y llegó a verme a mi casa y me contó, entre otras cosas, lo que me interesaba a mí, es que Carlos Fonseca, el doctor Sánchez, Lisandro Chávez, Alberto Torres y otros exiliados nicaragüenses en México, se reunían en la casa de ese gran patriota que fue el doctor Enrique Lacayo Farfán, el hombre más torturado por los sucesos de Rigoberto, o por uno de los más torturados junto a Edwin. Cuando Rigoberto López Pérez. Sí. Así es, uno de los capturados y de los más torturados. Sí. Entonces el doctor se fugó, le dieron la casa por cárcel y se fugó de la casa, se fue para Costa Rica, estuvo involucrado en el movimiento de Lama y Mollones, y después se fue para México, ahí donde vivió todo el resto de su vida. Entonces los exiliados se reunían en la casa de él, y ahí llegaba Lisandro y Carlos Fonseca. También se reunían en la casa de Alberto, que era una casa sumamente humilde. Y allí se vinculó pues Lisandro con Carlos al extremo de que lo nombró padrino de su boda. Padrino de la boda. ¿Y ya estaba casado Lisandro Chávez? No, era joven igual que Carlos. Sí, era joven. ¿Qué hacía en México? Bueno, él vivió parte de su vida allá, colaboraba, trabajaba en publicidades, trabajaba en medios de comunicación, en periódicos. Recuerdo que y escribía pues sus novelas. Creo que era creativo publicitario, ¿no? Sí. Lisandro Chávez, además de novelista, y fue creativo publicitario. ¿De la época de qué otros personajes de la publicidad? A ver, que podemos mencionar, no sé si de don Roger Fisher o de don Vicente Cuadra. Vicente Cuadra, Ben Morales. De esa misma época. El mismo Boco Parrales, publicistas viejos. Rodrigo Chamorro. Si le dice publicista viejo y estuviera Boco Parrales, diría viejo sos vos, ¿cómo es que decía cuando le tocaban el tema de la edad a Boco Parrales? Vamos a hacer otra pausa y cuando regresemos dicen que incorporó unas cartas que le hizo a Edwin Castro. Muy importante. ¿Verdad? Cuando ya estaba preso Carlos Fonseca. Vamos a ver este tema luego de los mensajes comerciales. Adelante con los mensajes. En estos momentos, carecer de sangre puede ser fatal. Gracias a los donantes voluntarios de sangre, cada día se salvan vidas. Vos también podés serlo. Únete a los donantes voluntarios de sangre. Dona sangre, regala vida. Llama al 265-1406. Universidad Humanista te invita a ser parte del futuro de nuestro país. Ofrece las carreras de Administración de Empresa, Contabilidad y Finanzas, Derecho, Farmacia, Ingeniería en Sistema, Técnico en Diseño y Producción de Moda. La Universidad Humanista está ubicada en Jinotepe, frente al Parque Universitario, en Managua, del Comisariato Policial Plaza El Sol, 5 cuadras al norte. Y ahora, estamos en Rivas. Pregunte por nuestro programa de becas. Nosotros tratamos de mantener aranceles populares, pero con calidad académica. Somos el presente del futuro. Quiero vivir en prosperidad para tener educación de calidad y más oportunidades. Para tener un empleo digno y así poder superarme. Emprender mi propio negocio, pero sin tanto papeleo ni trabas burocráticas. Quiero seguridad jurídica para mi propiedad. Con educación y trabajo podremos salir de la pobreza. Queremos vivir en una Nicaragua en prosperidad y democracia. Un mensaje del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP.
Tenemos un mensaje de Disnorte Disur para su seguridad. Manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes. Para evitarlos, le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas. Disnorte Disur no construye líneas de energía sobre viviendas. Por lo tanto, no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas. Es un riesgo permanente. Si estás trabajando sobre techos, identifica las líneas eléctricas próximas y evítalas. Si encuentras una situación de peligro, reportala a las líneas de emergencia 125 o 135. Disnorte Disur está a tu servicio. Energía segura, salva vidas. Un mensaje de Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Continuamente su programa de entrevista conversando con Jesús Miguel Blandón, don Chuno Blandón, quien está comentándonos sobre la segunda edición del libro Carlos Fonseca y los intelectuales. Le sigue la pregunta sobre el tema de las cartas que le hizo a Edwin Castro, el poeta Edwin Castro, no a este Edwin Castro ahora diputado, ¿verdad?, que es hijo de Edwin Castro, porque de pronto alguien en la historia, aquellos que se desfasan y que no saben, dicen, creen que es este Edwin Castro al que se le hace el homenaje y es a su papá. Pero este digno hijo de su padre. Este agarra terminación. Hombre. Este agarra terminación, pero es digno hijo de su padre. Bueno o malo, después lo vamos a platicar otro día con él, ¿verdad? Porque de pronto se para, como dicen. Pero las cartas que le escribió Carlos Fonseca a Edwin Castro. Bueno, hay que decir que la primera vez que cae preso Carlos es en septiembre de 1956, cuando Rigoberto ajusticia a Somoza García. Y cae un montón de gente presa, pues, entre ellas el principal prisionero era Edwin, indudablemente, ¿verdad?, que era el colaborador más cercano de Rigoberto. Pero en la redada se llevan en el saco a Carlos. Y Carlos permanece en prisión desde septiembre del 56 hasta diciembre de ese mismo año. O sea que es compañero de cárcel de Edwin. Sale de la cárcel y, como sabemos, se va para Costa Rica y coge para Moscú, escribe su famoso libro. Un nicaragüense en Moscú. Vuelve a caer preso al regreso y se vuelve a matricular en la universidad. Entonces, Edwin le escribe a Carlos a través de su esposa, de doña Ruth. Y esas cartas, que son 7, las guarda doña María Aide, la viuda de Carlos, como un tesoro. Y se las entrega en determinado momento a la familia de Edwin para que las publique, y lo hacen en un libro que edita mi amigo Aldo Díaz Lacayo y su editorial Aldilá, en un libro de poemas que se llama Y si no regresara. Entonces nosotros la publicamos o la republicamos con comentarios. En qué momento se escribió cada carta, cuál era la situación política en ese momento. Y algunos nombres que están incompletos porque solo sale el nombre. Por ejemplo, Cipriano, se trata de Cipriano Orue y así. Osvaldo Madrid. O sea, hemos querido completar con nuestros propios comentarios el contenido de esas cartas. Curiosamente, Plinio, fíjate vos que un hombre que está condenado a muerte, que está preso con semejantes cargos tan graves, su principal preocupación y deseo es publicar un libro de poemas. El contenido de las cartas está lleno de ese deseo y nunca pudo hacerlo. Al regreso de Carlos de Moscú, como te digo, se matricula nuevamente en la universidad. Estamos hablando de 1958. Y según creo que relatábamos la vez pasada, el doctor Carlos Turman dice que a Carlos le toca el honor de... El doctor Mariano Fiallos le encarga al secretario general, que era Carlos Turman,
buscar un estudiante de altas cualidades morales e intelectuales para que diga la lección inaugural en el primer aniversario de la autonomía. Y el doctor escoge a Carlos Fonseca, Tunnerman. Se acuerda que era su alumno de la clase de Introducción al Estudio del Derecho y lo va a buscar a la casa del estudioso y lo encuentra estudiando, leyendo. Y lo lleva, y entonces Carlos se tira un discurso encendido, enérgico, diciendo que este acto se llevaba a cabo con 40 años de retraso porque en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, se había conquistado la autonomía hacía 40 años. Entonces le dice Mariano, ese hombre va a ser un gran líder, hay que seguirle la pista. Y si ese amigo de Carlos, Mariano. Entonces lo eligen para ser miembro de la directiva del centro universitario. Y el centro universitario parece que estaba un poco apagado. Carlos le imprime un dinamismo y una fuerza nueva. Y lo primero que hacen es organizar una gran huelga nacional de estudiantes de secundaria para presionar por la libertad de los reos políticos. Y la huelga es un éxito. Se paralizan todos los colegios de los institutos, todos los colegios secundarios. Y se logra la libertad de la mayor parte de los reos, solo quedan presos Edwin, Alberto, Cornelio y Juan Calderón Rueda. Lo del Círculo de Hierro, porque habían ayudado a Rigoberto. Entonces, el primer gran éxito político de Carlos es. Entonces, en las cartas se refleja también eso, el éxito de la huelga. Y Carlos le promete que van a hacer otra huelga para sacar a Edwin. Y en eso están, y ya están haciendo los planes para la nueva huelga. Cuando Luis Somoza se da cuenta que Carlos era un hombre peligroso, tenerlo aquí, lo monté en un helicóptero y lo saca para Guatemala. Esa es la última carta que le escribe. Pero son muy emotivas. Esta la recoge ya ahora en Carlos Fonseca, los intelectuales, todas las cartas. Sí, las 7 cartas. El libro todavía no ha salido, Plinio. Es la misma portada. Claro, sí, es la segunda edición, ya es la que estamos esperando. Pero es la misma portada, es el mismo libro, nada más que en vez de tener 200 páginas, tiene 280. Y trae todos esos documentos incluidos. ¿Cuándo va a estar ya listo, según Yo creo editorial? Que en unos 10 días. ¿Va a estar haciendo el lanzamiento siempre en Hispamer? No, lo vamos a hacer ahora, porque ahí hicimos el primer lanzamiento en Hispamer. Ahora lo vamos a hacer el 13 de julio en la Universidad Central de Nicaragua. Ok, allá por el Palí del Zoom. Por Israel Levites, ahí por el Zoom. Estamos claros. Ahora, ¿qué se le puede decir a los jóvenes o a las nuevas generaciones de lo que representa Carlos Fonseca Amador? Yo digo siempre que la historia de Carlos Fonseca es como un cuento de hadas. Es decir, de ser vendedor de melcochas y voceador de periódicos, que es la escala más humilde que puede tener un muchacho, ¿no? Ya menos que eso, ya solo un mendigo, ¿no? Carlos, mediante su esfuerzo, llega a ser el tercer hombre más importante del siglo XX en Nicaragua. Darío, Sandino y él. Pero no fue producto de magia, fue producto del estudio. Ese hombre estudiaba. Y solo así se puede salir de la pobreza y conseguir las metas que uno se propone. Fíjate que en unos cortos 40 años, porque murió joven Carlos, alcanzó lo que se proponía, sentar las bases para el derrocamiento de la dictadura de Somocista, que es eso que se consideraba imposible. Y Carlos fundó un ejército para oponerlo a la Guardia, que al final se vencería la Guardia, que era una cosa que parecía una locura, pues. Si vos hubieras visto los comienzos de Carlos, la gente lo miraba como una persona que estaba fuera de la realidad, pues, oponiéndosela. Por ejemplo, cuando cayó preso, tenemos huestes guerrilleras, y eran 4 o 5 los que andaban ahí, pero ya, él soñaba con un ejército guerrillero que venciera la Guardia. Pero eso solo logró mediante trabajo, sacrificio y estudio. Eso no se logra chateando, ni andando con los celulares mandando mensajes a las amigas, no. Se logra mediante el estudio. Yo creo que ese es el principal mensaje que nos dio Carlos a los... Aunque estén con eso en las redes del demonio, pero leyendo cosas apropiadas,
No importa que sea lectura, libros digitales o libros físicos, no importa. Lo importante es leer. Lo importante es leer y oír. Yo estaba volviendo pues para los que aquellos que no quieren leer, pues que oigan. Ahí está el libro La Noche de los Anillos, ¿verdad? Que la pueden estar escuchando a través de radionovela, ¿verdad? Que está en Radio Tigre a las 8:30, mejor 9:30 de la noche. 9:30 de la noche, ¿verdad? Y 12:30 del día. Y 11:30. 12:30. 12:30 del día. Pueden estar almorzando y oyendo si no quieren estar viendo otra cosa. Chuno Blandón, ¿qué más va a hacer en esta recopilación histórica? Y una pregunta, ¿se siente Chuno? Porque a veces lo veo como que con más energía. Y a veces se me hace como el que anda peligroso ahí. ¿Se siente más para allá o más para acá? Me siento sentándome, hermano. ¿Y se sienta bien o se sienta mal? Pues yo me siento bien, hombre. Fíjate que una de las cosas que me hace sentir más bien que yo siento el cariño que la gente le tiene a Carlos. Fíjate que la primera vez que yo escribí sobre Carlos fue un reportaje para Extra, el semanario Extra de Rolando Bendaño y Manuel Espinosa. Era sobre Carlos Fonseca y sobre su hermano. Carlos era guerrillero y Fausto Amador era cura, franciscano. Y salían los dos en el periódico. Pero fíjate que a mediodía ya la división se había vendido. La gente siempre ha querido a Carlos, le ha tenido un gran cariño. Probablemente por su humildad, por su honestidad, pero la gente lo quiere y lo sigue queriendo todavía. Entonces eso me satisface porque los libros han sido bien recibidos, han tenido una gran acogida y me satisface mucho, sobre todo por él, porque se lo merecía. ¿Se siente con la energía para hacer una tercera edición? Pues hombre, yo creo que si el tiempo me ajusta, creo que sí, hermano. Yo lo que te prometo es que hasta el último suspiro voy a estar escribiendo. Eso es lo que te puedo prometer. Vamos a ver pues qué producciones más tiene y con qué invento nos aparece don Chuno Blandón en los próximos días, meses y años que esperamos estar compartiendo con usted. Lo que me reste. A lo mejor le resta más que de lo que muchos esperan, como dicen. Y se quedan oliendo el dedo. Ojalá, hermano, ojalá. Ya, como decía un Chepito Cuadra, Josecito Cuadra Vega, ¿verdad? Que decía a la hora que le preguntaban, ¿cuándo se va a morir? Te va a morir vos primero. Pero eso no te lo puedo decir yo, hermano. No, y no era deseándolo. No. Era como una respuesta inmediata ante esas preguntas que a veces uno dice, ¿las hago o no las hago? Sí. Pues las voy a hacer, pues, dice. Y las respuestas no son las esperadas. Chepito era fabuloso con su inteligencia natural que tenía. Así aquí pasaba vendiendo el pan del colmado para don Emigdio que ya lo tiene quemado, y todo eso. Así que eran siempre de una u otra manera chispeantes. Chuno, gracias de haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Siempre es un placer, Plinio, de verdad, estar con vos. Esperamos estar. No estemos solamente aquí, veámonos en otro lado. Así es, siempre y cuando le dé permiso a doña Miriam. No hay ningún problema. Sí, bueno, siendo pues, con vos no hay problema. Eso. Bueno, pues entonces yo me lo voy a llevar a corromper, como dicen. Gracias, don Jesús Miguel. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros y continúen con la programación regular. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta mi Nicaragua.
Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa.